Bueno, pues Muy bien. un gusto saludar a el hermano Yandy Santana. Él es una persona que vive en Paraguay, ¿no? Es maravilloso como... Uruguay, Uruguay. Uruguay, Uruguay. Es maravilloso como en las redes, yo de México, usted en Uruguay, podemos conectarnos así tan orgánicamente. Entonces, el hermano va a hacer una exposición acerca de lo que se refiere a la ley del Sinaí, a la ley mosaica. Yo voy a intentar responder algunas preguntas que él me va a formular y entonces, pues, en esas estamos. Bueno, muy bien, Isaac. Es un gusto poder compartir contigo acá. Estamos muy atentos por mi parte y por las personas que van a escuchar esto en diferido. Yo sé que va a ser de grandísima bendición. Así que el mundo judaizante hoy va a temblar. Bueno, nada, vamos a formular algunas preguntas y algunos argumentos que se han ido presentando a medida que hemos ido transitando en cierta y determinada apologética o defensa que hemos hecho en cuanto a nuestra fe. Tenemos alguna inclinación sobre estos temas por experiencias y vivencias pasadas y creemos de que es necesario que se informe y que se le dé conocimiento a la congregación, a los hermanos, para que puedan hacerle frente a estos argumentos, a este movimiento. Y la primera pregunta que yo haría en este caso, ¿qué usted entiende por la ley? ¿O cómo podrías definir el término ley? Muy interesante pregunta. Am, Usted va a notar que va a depender de la exposición del promovente de raíces hebreas. Él le va a contestar de diversas formas. Me ha tocado que en el momento en el que yo pregunto o en el que se quiere expresar por parte de ellos qué es la ley, que inmediatamente afirman que es solamente a partir del monte Sinaí, es decir, a partir de Éxodo 20, cuando Moisés sube al monte a recibir la ley de parte de Dios, hasta los últimos pasajes de Deuteronomio, eso es la ley, ¿no? Por lo tanto, hay se podría decir que la ley es a partir de Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, hasta su culmen con Deuteronomio capítulo 20. Tiene sentido porque si recordamos en el tabernáculo, en el lugar Kadosh Kedoshim, en el lugar santísimo, había varios elementos. Había el arca de la alianza con las tablas del pacto, donde estaban los 10 mandamientos, pero también estaba al lado un rollo de la ley, ¿no? Sin embargo, en términos amplios, ley significa instrucción. Por lo tanto, también algunos van a decirle que instrucción, pues instrucciones encontramos en toda la Biblia. Por lo tanto, instrucción sería una forma de describir a la propia Biblia. Sin embargo, también algunos mencionan que el Pentateuco como tal, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es la ley. Por lo tanto, yo creo que habría que definir bien la pregunta. ¿Qué es la ley mosaica? Yo diría que es un sinónimo en la propia escritura para definir el Pentateuco. Y así se quiere, ¿qué es la ley en amplio sentido? Y sabiendo que ley es instrucción o Torah, por lo tanto, toda la Biblia tiene instrucciones, entonces toda la Biblia sería la instrucción de Dios. No sé si te ha pasado que frente a esta definición que algunos sostienen, como la que tú hiciste mención, también hay otros que se da también lo que tiene que ver en el movimiento de los adventistas del séptimo día y también en las propias raíces hebreas, como bien tú dices, que depende mucho de la persona con la que estás tratando, porque hay varias definiciones y hay varias comprensiones referentes a lo mismo. Sí, esto es una de las cosas que yo he podido notar. Algunas personas comprenden de que la ley no se limita al tiempo, sino que esta es eterna, porque la ley, porque existió el pecado antes de la fundación del mundo, porque Satanás pecó y el pecado es infracción de la ley, por lo tanto era necesario una ley, que era necesario la existencia de esta misma para que Satanás pudiera llegar a ver, para que pudiera haber llegado a pecar, digamos. No sé si me hice entender, ¿sí? Que definen la ley como eterna. Para eso también se sostienen
en el libro de los Salmos, a partir del capítulo 11, eh, sí, 7 y 8, dicen ellos así: la obra de tus manos son verdad y juicios. Fieles son todos tus mandamientos, afirmado eternamente y para siempre. No sé si has escuchado este versículo, pero se apoya mucho de esto para ellos afirmar de que la ley exactamente es eterna y existía antes de la fundación del mundo. ¿Cómo se podría responder a esto? Sí, am, obviamente el asunto va a ser definir la palabra eterno o olam en hebreo. El asunto es que olam no necesariamente siempre se refiere a algo eterno, en el sentido de, por ejemplo, el atributo divino del mismo Dios, que es eterno. Podemos decir que Dios es eterno en el sentido en el que no tiene un principio ni tiene fin. Sin embargo, esta misma palabra olam también está algunas veces en la misma escritura en referencia a un periodo de tiempo indeterminado. Por ejemplo, menciona que cuando Jonás estaba en el vientre del gran pez, él podía estar en ese lugar, olam, o eternamente. ¿Estuvo eternamente? No, sino que es un periodo de tiempo indeterminado. Para referirnos a Dios, a la eternidad de Dios, hay sin lugar a dudas, sí hay una eternidad en el sentido de que no hay principio ni hay fin. Sin embargo, con respecto a la ley y más a la ley levítica, mosaica, perdón, a la ley mosaica, esta sí tuvo un inicio. Hay varios textos de Ezequiel o algún texto de Nehemías menciona que la ley se entregó en el monte Sinaí, por lo tanto hay un principio. Y también hay un culmen. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, el Cristo, menciona que ni un punto ni una coma pasará de la ley hasta que pase el cielo y la tierra. Es decir, independientemente de qué se defina por cielo y tierra, que ahí también podremos hablar de ese tema, va a llegar un momento en el que la ley, o llegó un momento para mí y para la interpretación, este, para cierto sector del evangelicalismo, que la ley llegó a su fin. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que el problema aquí está en que no hay una correcta definición referente a lo eterno, digamos, porque cuando se hace mención eterno a Dios, como usted bien dijo, lo tenemos que entender, que Dios es inmutable, que no tiene ni principio ni tiene fin. Pero cuando se usa la palabra eterno, exactamente como usted dijo, a cosas, ceremonias, esto marca un tiempo largo dentro de un marco de una dispensación, porque si tomamos simplemente esta palabra, vemos como vemos la escritura de que se habla referente a eterno, referente al propio sacerdocio leví, también referente a ciertos artículos dentro del templo, como los inciensos y otras cosas que tendrían que estar prendidas eternamente. También las fiestas deberían de ser eternamente. Y si la fiesta, como es el caso de Colosense, que se enmarca como algo que es sombra no podría ser eterno, ¿sí? Y yo creo que está tremendo esto, porque se puede explicar desde el propio significado y de lo que se puede entender, porque siempre se da el argumento, se empuja el argumento, pero no se definen los conceptos. Yo creo que hasta ahí estaría el problema, ¿no? Claro. Tremendo, tremendo. La otra pregunta que quería hacerle es que por parte de acá, de nuestros amigos los judaizantes, ellos dicen de que la ley es eterna e inmutable porque refleja el carácter de Dios. No sé si ha podido escuchar esto, pero Sí. Como usted mismo menciona, ¿no? Se quiere empujar a través de esta idea cierta de Dios, la inmutabilidad de Dios, el hecho de que elementos externos o elementos derivados de Dios son también atribuibles el atributo, valga la redundancia, de inmutabilidad. Sin embargo, también hay que decir lo siguiente. Dios eventualmente dicta al hombre lo que él requiere o lo que él pide
dependiendo muchas veces de la temporalidad, va a modificarse lo que le pide Dios al hombre. Un ejemplo sencillo es que Dios al hombre le dijo en Edén que solamente podía comer de los frutos de los árboles. Y sin embargo, después vemos la permisión de Dios al hombre para que coma pues ya carne animal, ¿no? Biológica, digamos. Eh, Solamente lo restringe en su sangre. Entonces, quisiera estos personajes de redes sociales que hablan acerca de las raíces hebreas, aplicar siempre una inmutabilidad a lo que Dios dicta o a lo que Dios pide del hombre, deberían de decidir deberían de hacer la elección de a qué se van a someter. ¿A qué se someterían ellos? ¿A comer puros frutos de los árboles? ¿No? Porque eventualmente es una instrucción de Dios que Dios le dio al género humano. O dirían, no, pues yo no voy a comer solamente los frutos de los árboles, sino que también voy a echar, no sé, un calito de pollo. Es decir, y esto no altera para nada la inmutabilidad de Dios. A eso se le conoce en la Biblia con el término oikonomía, o también también se traduce con la palabra que usted usó, dispensación. Es decir, a lo largo del tiempo, Dios le va a pedir al hombre diversas cosas. En un momento, ciertamente, al pueblo de Israel solamente se le dio las indicaciones que están escritas en Levítico capítulo 11 o Deuteronomio capítulo 14 en referencia a lo que podía y no comer. Pero, por ejemplo, antes Dios ya había dicho que se podía comer y que no se podía comer. Entonces, una cosa no cambia la otra. Dios es inmutable, claro que sí, en sus atributos, en su esencia, Dios es inmutable. Pero también la Biblia refleja que basado en la economía de Dios, es decir, el trato de Dios con el hombre a través del tiempo, Dios le va a pedir, Dios le va a demandar al hombre y le va a permitir al hombre diversas cosas dependiendo del tiempo. Y también tiene que ver con su soberanía. Muy bien, muy bien. Usted estaría de acuerdo si pudiéramos decir de que la ley de Dios es una expresión histórica mediada por el carácter de Dios a un pueblo y en un momento histórico específico? Claro, sí, totalmente. Eh, Nuevamente, la ley de Dios, digamos, ley de Dios en aspectos generales, se le puede llamar a la ley del Sinaí o también a lo que Dios pide del hombre. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, una vez Noé sale del arca, o también puede ser a lo que Dios le pidió un poco después a Abraham. Por ejemplo, un texto muy usado por el movimiento de raíces hebreas es Génesis capítulo 26, versículo 5, con el respecto de que Abraham guardó mis leyes, mis estatutos, mis secretos, mis preceptos y todo lo demás. Entonces ellos dicen, ahí dice ley, inmediatamente lo asumo que esa ley que guardó Abraham o esos mandamientos que guardó Abraham, o esos decretos que guardó Abraham, preceptos que guardó Abraham, son solamente la ley de Moisés. Pero si vemos, eso no es así, por diversas razones. Pero, por ejemplo, algo que se le pide a Abraham es sal de de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Eso ya sería una instrucción de Dios a Abraham y sería algo de estos mandamientos, leyes, preceptos, que en Génesis capítulo 26:5 menciona que Abraham guardó, y no necesariamente aspectos relacionados con la ley del Sinaí. Sí, si esto fuese así, de que la ley mosaica es igual al carácter de Dios, vemos que dentro de este propio marco legal existía el caso de la poligamia y era permitido y regulado, ¿sí? Sin embargo, dentro del nuevo pacto vemos de que el hombre de Dios es hombre de una sola mujer, como se estableció en el Génesis, como principio, ¿sí? Y ahí ya vemos de que exactamente
está mediada exactamente por el carácter de Dios, pero a un pueblo en una época específica, ¿sí? Tremendo, tremendo, tremendo todo esto. La otra pregunta que quería hacerle dice así, muy bien, sí, como la ley, esto lo escuché, no sé si usted lo ha escuchado, dice así, como la ley es eterna, no se puede confundir entre ley y pacto, porque cuando se profetiza sobre el nuevo pacto, esta ley eterna e inmutable pasa al nuevo pacto, pero en vez de estar escrita en tablas de piedra, pasa al corazón. Me recuerda su pregunta a lo que yo aprendí en su momento en el ministerio que se llama Descubre la Biblia, que no es nada más que raíces hebreas. Ellos, cuando estaba yo estudiando la carta de los romanos con ellos, eh, sus enseñanzas son a través de audios. Entonces, pues yo llegué al pasaje muy famoso de Hebreos capítulo 7:12, cuando menciona, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El asunto es que ellos dicen, no, 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 no es cambio de ley, sino que es transmisión de ley, ¿no? Yendo en contra incluso del texto. Miren, voy a abrir la Biblia en ese pasaje, porque me acuerdo que hasta anoté la palabra, que es Hebreos capítulo 7, versículo 12, que señala, porque cambió el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Esta palabra es la palabra metatesis. Y entonces, ciertamente, dentro de las posibles traducciones al español que metatesis representa, una puede ser transferencia. Pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el texto está mencionando que hubo cambio de sacerdocio. Y a menos que actualmente esté vigente el sacerdocio levítico, solamente en ese supuesto podríamos también afirmar que está vigente la ley mosaica. Pero si cambió el sacerdocio levítico, como lo dice aquí, por cambio de sacerdocio, necesario es también que haya cambio de ley. No transferencia, porque te lo venden así. Un gobierno, cuando entra un nuevo presidente, no va a cambiar la constitución, sino que la constitución se va a transferir. Ah, cambio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el centro de la ley gira en torno al sacerdocio. Por lo tanto, el centro de la ley que gira en torno al sacerdocio, el sacerdocio cambia. No solamente el centro de la ley tiene que cambiar, sino las cosas, incluso accesorias que llevarían a su vez el sacerdocio, también cambia. Por lo tanto, ahí está, ¿no? Y también es una parte en la que muchos se quieren ir, asegurando que pacto es ley y que algunos llegan a decir que las palabras del pacto son diferentes al pacto y que la ley es diferente a las palabras del pacto y diferente a la ley. Hacen una mezcolanza ahí. El pacto conlleva palabras del pacto, así como una y otra vez también lo dice la ley. Estas son las palabras del pacto, por ejemplo, acerca de los 10 mandamientos. Cambia el pacto, cambia todo. Y ahí está. Tremendo, 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 tremendo. Yo también encuentro en Segunda de Corintios capítulo 3, yo sé que es un pasaje muy mencionado, a partir del versículo, sí, a partir del versículo 13, dice, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba de ser abolido, ¿sí? Acá está hablando, está haciendo mención a la renovación del pacto, cuando Moisés pone un velo sobre su rostro y dice referente al fin de aquello que iba a ser abolido. Pero dentro del contexto vemos de lo que se está haciendo mención, no solo tiene que ver con la gloria, sino también tendría que ver con el pacto. Es por eso que en el versículo 7 dice,
Y si el ministerio de muerte, ahí está, el pacto, ¿viste? Es un ministerio de muerte, tiene que ver con justamente con el pacto, pero también tiene que ver con la letra, porque algunas personas desligan una cosa de la otra, como usted bien dice, pero dice el ministerio de muerte grabado con letra, y se está hablando la letra, y que la letra es el contenido en el cual fue escrito en tablas de piedra, el contenido mismo del pacto, la letra. Más arriba dice, porque la letra mata, ¿sí? Porque dice, no, lo que cambió fue el pacto, pero no la ley. La ley sigue vigente, como el argumento que estuvimos proponiendo, pero yo veo que de forma textual, para añadir un poco a esto, ya esto depende de lo que yo he podido comprender y estoy muy abierto a aprender y por eso te lo dije en privado de que quería poder interactuar contigo para seguir aprendiendo y sigo bien de cerca todo tu contenido realmente, sigo muy de cerca ahí. Yo veo que en Romanos capítulo 7, a partir del versículo 6, yo creo que es contundente este pasaje porque dice, pero ahora estamos libres de la ley. Las personas creen que por el hecho de que nosotros hemos sido libres de la ley, el fundamento de la obediencia ha sido anulado y no, lo que ha cambiado es el fundamento de nuestra obediencia. ¿Sí? ¿Y cómo que ha cambiado el fundamento de la obediencia? No, la obediencia no se ha anulado, sino lo que ha cambiado es el fundamento. Sí, sigue diciendo, por haber muerta para aquella que estábamos sujetos, eh, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Hay un régimen que es nuevo y régimen es el conjunto de leyes y normas que rigen a una nación y se está diciendo de forma textual de que el creyente está sirviendo a Dios bajo un nuevo régimen. Pero no queda ahí, porque he escuchado un argumento, no sé si este es muy particular, este es muy particular y quisiera escuchar tu opinión, porque en un momento alguien dijo de que él servía a Dios bajo el régimen de Moisés, pero también con la ley de Cristo. Una cosa y la otra. Servía a Dios con una cosa y la otra. ¿Sí? Él estaba bajo la ley de Cristo, vino a traer un añadido. No vino a sustituir, sino que añade, que enriquece. Es lo que más o menos puedo ver por esta persona. Pero la escritura dice que estamos sirviendo bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Habría que responder ahí que cuál es este viejo régimen cuál de la letra, el cual fue escrito en tablas de piedra, que está haciendo alusión a esto mismo. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, mi hermano, si tenés algo que decir en cuanto a esto, que lo último que estuve haciendo mención de que hay personas que dicen de que están sirviendo a Dios por medio de la ley de Moisés y también la ley de Cristo. Es incompatible, porque, por ejemplo, menciona... un momento. Bueno, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas menciona que a un pacto, una vez consensuado, una vez acordado, nadie le añade ni nadie le quita. Si esta persona abiertamente te está diciendo, no, es que yo estoy sirviendo porque, ¿qué? La ley de Cristo es un añadido a la ley de Moisés, pues esto iría en contra de incluso esta misma idea que está manejando el apóstol Pablo y el mismo Deuteronomio. Porque si no me recuerdo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, dice, Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Es decir, la ley de Cristo no puede ser un añadido a la ley mosaica. Porque el mismo Mesías lo dice así. No se puede añadir un remiendo de tela vieja a una prenda nueva. Ni se puede añadir vino viejo a los odres nuevos, porque reventará. No se puede intentar o guardar de la mejor posible, como ellos dicen, la ley de Moisés y añadiendo la ley de Cristo, porque el sistema no funciona. No, papá, ahí con eso la rompiste. Ahí no quedó en pie. Ahí no quedó en pie doctrina. No, tremendo. Bueno, mi hermano, gracias por responder a una de estas inquietudes y de los argumentos que he podido ir escuchando. Ahora yo paso al banquillo del acusado. Bueno, pues para esta segunda parte, yo voy a retrotraer a unos 2 añitos
en los cuales yo tenía mis aires de raíces hebreano, no sé cómo se diría. Y entonces, pues yo estaba bien cerrado y siempre pensaba en lucubraciones personales para defender lo que yo pensaba que en ese momento era, o sea, era un conocimiento especial al cual había accedido y que uno de sus derivados era, por ejemplo, ah, guardar y defender la guardanza de lo que se conoce como el séptimo día de la semana, el día de reposo o el Shabbat. Entonces, en esta segunda parte de este video, yo voy a hacer las veces de una persona que defienda esto último de lo que hablé. Entonces yo diría, a ver, am, señor Yandy, ¿cómo está? Los 10 mandamientos dejan claro que en conjunto con aspectos como no matar o no no codiciarás la mujer de tu prójimo o no dirás falso testimonio. También en Éxodo capítulo 20, versículo 8 se menciona: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu vecino, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Un creyente en el Mesías, usted me dirá que tiene que abstenerse de decir falso testimonio, tiene que honrar a sus padres, también tendría que guardar el día de reposo. ¿Qué me dice sobre eso? Bueno, muy bien. Lo primero que tenemos que entender es que en Éxodo capítulo 20, yo creo que se malinterpreta porque no se lee el contexto del pasaje. Algunas personas piensan de que se están dando mandamientos universales y Dios no está dando mandamientos universales. Dios al pie del monte está haciendo pacto con una nación. Es por eso de que cuando nosotros vamos a la Escritura, en Éxodo capítulo 20 dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y a continuación dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que entender es de que nosotros no fuimos liberados de la casa de Egipto ni de la casa de servidumbre para que nosotros ahora tengamos que guardar el día de reposo. Entonces, esto nos lleva a esto, algunas personas llevan a pensar y a decir, bueno, entonces puedes tener dioses ajenos delante del Señor, o podrás hacerte idolatría, o podrás codiciar, o podrás hacer estas cosas dentro del nuevo pacto. No, de ninguna manera, porque la iglesia está fundamentada en la doctrina de los apóstoles y por medio de los apóstoles se nos instruye en referente a todas estas cosas. Como es el caso de no tener dioses ajenos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El caso de la idolatría también vemos referente a la idolatría en Primera de Corintios capítulo 10, que dice: no seáis pues idólatras. Y así referente al honrar a los padres, en Efesios 2, dice referente a la codicia, que el que codicia se ha desviado de la fe, referente a no, dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Pero lo que no vemos dentro del Nuevo Testamento es una referencia a este mandamiento, a que los gentiles creyentes en el Mesías tengan que hacer algo de esto otro. Así que no es que guardamos solo 9, sino ni tampoco 10, sino que tenemos muchas referencias dentro del Nuevo Testamento en cuanto a ordenanzas de aspectos civiles, como es Romanos capítulo 13, de aspectos ceremoniales, como es el bautismo, la Santa Cena, aspectos morales, como es el caso de no ser celoso, ni envidiar, ni tener ira, ni ser borracho, ni afeminado, ni los avaros, ni los maldicientes. Vemos a Dios que se desagrada de los fornicarios, de los que practican orgías, inmundicias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no vemos una referencia en cuanto a una enseñanza apostólica a que nosotros tengamos que hacer esto. No vemos ejemplos históricos dentro del nuevo pacto donde veamos la iglesia procurando guardar el mandamiento del Shabbat o reuniéndose en ese día, ni tampoco vemos a Dios desagradándose, como hice mención de todas estas cosas que dice la Escritura, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Por ahí va. Ok, pero ¿cómo lidia y dónde encontramos en los escritos
de los evangelios o en las cartas, no hurtarás. Y dos, ¿cómo lidia con que el maestro, el Mesías, el Cristo, sí era su costumbre el guardar el día de reposo? No solamente su costumbre era congregarse en la sinagoga, pero como integrante de la nación de Israel, como descendiente directo del linaje de David, también guardaba día de reposo. Sí, dentro del nuevo pacto realmente sí se hace mención referente al hurtar. Dice que el que robe, que no robe más, y ahí ya Pablo lo pones a trabajar. Trabajen y doblen el lomo. Y por parte de Jesús, es cierto, hermano, que vemos a Jesús, como es el caso de que tenía la costumbre de ir cada sábado a la sinagoga, el caso también de las mujeres, y que después de la muerte de Jesús respetaron el Shabbat. También tenemos el caso de Pablo yendo cada sábado a la sinagoga, pero todo esto no es más que judíos creyentes en el Mesías, los cuales para ellos sí era vinculante, porque en Éxodo capítulo 31 deja en evidencia de que este mandamiento está como un pacto perpetuo donde la nación de los hijos de Israel tendrían que celebrarlo por sus generaciones. Es por eso que no es nada extraño citar y ver estos ejemplos. Sí, porque hasta el día de hoy, de forma sistemática e ininterrumpida, vemos que este pueblo ha guardado este día. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacer es por qué nosotros tenemos que hacer tales cosas. Bueno, claro, nosotros tenemos que hacer tales cosas. Una, porque primera de Juan, y por ejemplo el mismo Pablo, menciona, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo imitaba a Cristo en diversas facetas de su vida. Entre ellas, y lo vemos claramente en la escritura, como usted lo mismo lo acaba de aceptar, el apóstol Pablo iba a las sinagogas en el día de reposo. Por lo tanto, si yo soy imitador de Pablo y por lo tanto de Cristo, yo también tendría que hacerlo. No solamente eso, sino que, ok, otro argumento en favor de guardar el sábado es que el mismo Cristo lo profetiza. Mateo capítulo 24, versículo 20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque el Mesías en este cumplimiento escatológico, en esta profecía que le está dando a sus seguidores en Mateo capítulo 24 acerca de los días de tribulación que vienen, acerca de cuando se desenrollará el cielo y que las estrellas van a caer, o acerca de que Jerusalén sería sitiada, porque menciona que oremos para que no sea este día de la gran tribulación en el día de reposo, o no venga el Hijo del Hombre en día de reposo, sí, no lo tendríamos que observar. Muy bien, yo creo que acá el problema está de que no se ha entendido el contexto porque Jesús está respondiendo a unas preguntas que le hacen a partir del capítulo 24. Sí, dice así, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces, él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, digno, ¿cuándo será estas cosas? Le hacen la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que le hacen? Es que le responda, ¿cuándo sería estas cosas? ¿Cuáles cosas? El tema de la destrucción del templo. Pero no solo queda ahí, sino que el contexto va a responder también a otras cuestiones. ¿Cuáles son estas cuestiones? Las otras preguntas que los discípulos mismos le hacen. Y dice, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin de los siglos? Entonces, dentro del contexto, Jesús va a responder a estas tres inquietudes. ¿Sí? Hay que entender de que hay que hacer una distinción en cuanto a la destrucción del templo, en cuanto a la venida de Jesús y el fin de los siglos. ¿Sí? Y vemos de que este pasaje al cual se está haciendo mención va a responder en cuanto a la destrucción del templo, justamente que iba a venir gran persecución, y al venir gran persecución, Jesús estaba advirtiendo para salvaguardar la vida de los discípulos. Sí, entonces advierte y da indicaciones en cuanto a la mujer que está encinta, a que dice así, vamos a leerlo, dice,
y será predicado este evangelio del reino. Sí, y dice, y será el fin, respondiendo al tema del fin, pero vamos a seguir leyendo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desolada que habéis, que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces, los que estén en Judea, está hablando referente a los que están en Judea, esto no se puede marcar, no se puede catapultar hacia el fin de los tiempos, porque está hablando dentro de un marco, el marco de la destrucción del templo, aquellos que estaban en Judea. Los que estaban en Judea, ¿qué es lo que tenían que hacer? Huyan a los montes. En él está el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de la que está encinta, de los que, dice, y de las que críen en aquellos días. Orad porque vuestra huida no sea en invierno, etcétera, 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 etcétera. Sabemos que ya posteriormente, dentro de las cartas de Eusebio de Cesarea, se le da cumplimiento y los discípulos que huyeron a Pela, ellos testificaron posteriormente cómo estas cosas que eran mencionadas por Jesús tuvieron su cumplimiento. Entonces, el marco de esto acá tiene que ver directamente con la destrucción del templo y tuvo su cumplimiento histórico. Así que no se puede trasladar injustificadamente hacia una escatología hasta el final de los tiempos, porque Jesús sí está respondiendo dentro del contexto a tres preguntas que se hacen mención acá. No sé si pude responder. ¿Y lo de imitar? Muy bien, muy bien, muy bien. El tema de imitar, lo que tendríamos que ver es en qué tenemos que imitar o relación a qué tenemos que imitar, porque ciertamente vemos que Pablo está haciendo cosas y nosotros no tendríamos por qué hacer estas mismas cosas que Pablo está haciendo. Porque sí, tenemos que imitar a Cristo, pero en cuanto a las cosas que se nos han pedido por medio de la instrucción apostólica. Vemos de que en el libro de Hechos, capítulo 21, cuando Pablo regresa de su tercer viaje misionero, Jacob le sale al encuentro y le da las buenas nuevas de cuántos judíos celosos de la ley habían creído. Pero luego de esto le comenta una situación que estaba existiendo allí y era que se estaba hablando falsamente de él. ¿Y qué era lo que se estaba hablando falsamente de él? De que Pablo enseñaba a los judíos que estaban entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿De qué manera? No circuncidando a sus hijos en el octavo día. Jacob le da una recomendación, le dice, ve y preséntate en el templo a un rito de purificación, paga. Habían 4 personas que pagaran los votos. Dice así, mira, vamos a leerlo de forma textual. Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informa acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. La pregunta que nos tendríamos que hacer acá, ¿cómo Pablo ordenadamente guardaba la ley? Bueno, dentro del contexto podemos ver de que los judíos creyentes en el Mesías seguían circuncidando a sus hijos en el octavo día, hacían rito de purificación, que esto llevaba consigo también en temas de sacrificio. Vemos a Pablo también procurando, apresurándose para llegar a la fiesta. Vemos también los ritos de purificación, etcétera, etcétera. Pero hay algo contundente a continuación de que nos va a definir y va a responder a esta pregunta que nuestro amigo ha hecho. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito detenidamente que no guarden nada de esto, solamente que se atengan de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vemos distinciones claras. Por lo tanto, nosotros tendríamos que imitar, pero de acorde a lo que se nos ha pedido, de acorde a lo que se nos ha enseñado por instrucción apostólica. Gracias. Dos cosas, ya que estamos en Hechos capítulo 21, ¿qué le parece si leemos el 20? En el capítulo 20 del libro de los Hechos se menciona el primer día de la semana, en el 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y usted me diría, aquí estaban los discípulos celebrando un culto dominical, porque es el primer día de la semana. Sin embargo, yo le digo, el día hebreo, como lo dicta la escritura, inicia a la caída del sol y termina a la caída del sol del día siguiente. Por lo tanto,
lo que está pasando aquí en Hechos capítulo 20 es que los discípulos junto con Pablo se habían reunido a guardar Shabbat, solamente que se esperaron, ya que el apóstol Pablo alargó el discurso y era la noche, por eso dice que había muchas lámparas en el aposento y eventualmente pues pasa lo que tiene que pasar cuando una persona se queda dormido de que al parecer no resistió el discurso que se le estaba dando. Por lo tanto, ¿qué me dice ahí? Porque era de noche. Sí, lo que tendría para responder en este caso es de que exactamente lo que se está haciendo mención, a lo que se está apuntando de forma inmediata, es que el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Sí? De forma inmediata se está enmarcando de que cuál era ese día el cual se habían reunido. Era el primer día de la semana. ¿Sí? Reunidos ellos compartiendo el pan, exactamente la reunión se había alargado, pero de forma textual yo veo de que es el primer día de la semana el que ellos se están reuniendo. No tendríamos por qué asumir cosas de que el texto no lo dice. Es No que sé, no sé si le he respondido. el asunto es que primera de la semana, como le acabo de mencionar, cae sábado en la noche. Es decir, se pone el sol el sábado. Mire, desde Génesis lo podemos encontrar. Génesis dice que fue la tarde y el día uno, el día 2 y así. El día bíblico comienza al atardecer, lejos o fuera de lo que muchos quieren apoyar acerca de que comienza al amanecer. Si el día bíblico comienza al amanecer, entonces los discípulos se habían reunido un Shabbat y después de Havdalah se quedaron para comer pan. Eventualmente les cayó la noche, por eso les cayó la noche. No, no es que estaban haciendo otra actividad, sino que estaban guardando Shabbat. Termina Shabbat más o menos a las 6 de la tarde cuando cae el sol. Y por eso el apóstol Pablo, emocionado porque va a seguir su camino al siguiente día, alarga el discurso y pasa lo que tiene que pasar. Yo no veo por qué no ve Shabbat ahí. No, no, muy bien, hace muy bien el papel realmente. Muy bien, muy bien. Exactamente, y yo veo de que se presupone cosas de que la escritura no le está indicando. O sea, se va con un seco y se trata de ver, dependiendo de la propia entendimiento que uno tiene, y empieza a sacar conclusiones, pero realmente lo que sí está de forma evidente es de que exactamente ellos se están reuniendo el primer día de la semana. Al reunirse el primer día de la semana, se extiende el discurso toda la noche, como empieza a las 6 de la tarde, ¿sí? A la caída de la puesta del sol, en ese primer día de la semana, reunidos ellos, se pudieron haber reunido de noche. Se pudieron haber reunido de noche, exactamente. Al reunirse ellos de noche se extiende la conversación y bueno, luego de esto sucede todo lo que sucede referente a la caída del hombre y todo. Pero de forma textual sí se está indicando de que se están reuniendo en un día. ¿Y cuál es ese día? ¿Cómo responde? ¿Cuál es la pregunta que tendría que hacer? ¿Cuál es ese día? ¿Y cómo responde la Biblia? El primer día de la semana, En la noche, en la noche. en la noche donde inicia. Pero fíjese, porque usted se reúne, yo creo, los domingos en la mañana, no se reúne en la noche. El culto dominical eh, usual es en la mañana. Pero aquí está diciendo, pero como usted lo está manejando, estaría diciendo que ellos se reúnen un sábado para nosotros en la noche y dice que al día siguiente Pablo tiene que zarpar. Entonces, ¿dónde quedó la de reunión dominical? Donde Pablo, en vez de reunirse, como usted lo haría el domingo, no se reúne, sino que lejos de eso zarpa. Y por eso la noche anterior tiene que alargar el discurso porque sabe que el día siguiente se va a ir, como lo dice bien el capítulo 20 en su versículo, eh, habiendo de salir al día siguiente. Pero bueno, veo que no tiene respuesta. También,
Sí, sí, respuesta, ahorita lo digo. Yo, yo lo que puedo ver que dentro del argumento hay un anacronismo, ¿viste? Referente al sábado, el domingo, no sé, se tiene que manejar, yo creo que se tiene que manejar dependiendo de lo que se entendía en ese momento como primer día de la semana y cómo eran marcados los días. Y dependiendo de cómo eran marcados los días, se puede entender de que ellos al atardecer del primer día de la semana se estaban reuniendo, ¿sí? A la caída de la puesta del sol, en el primer día de la semana se habían reunido y se había alargado el para compartir el pan, etcétera, y se había alargado el discurso, lo había alargado hasta la medianoche, digamos, de ese mismo día, el primer día de la semana, ¿sí? Porque posteriormente, al otro día, tenían ellos que salir. Claro. Y por último, el último texto que quiero revisar con usted es porque usted mencionó que no hay una orden directa para una persona creyente que no sea judía en el nuevo pacto o en los escritos del nuevo pacto que señale que debe de guardar el sábado o el Shabbat. Pero yo le digo que sí, está en Hechos capítulo 15 cuando se menciona en el versículo 19, por lo cual yo juzgo, hablando Santiago, que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pero no se acaba ahí, sino que dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué sentido tiene para Jacobo decir que Moisés es leído en todas las ciudades, en las sinagogas en el día de reposo, si no es porque estos gentiles que se convierten a Dios van a abstenerse de idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre, y van a ir en el día de reposo a la sinagoga a escuchar a Moisés? Sí, sí, sí. Lo primero que tenemos que ver es de que en ningún momento se está proponiendo a que los discípulos, dentro del contexto, a que los discípulos tengan que obedecer la ley de Moisés. Todo lo contrario, se reúnen los apóstoles porque estaban pidiéndole que se los circuncidaran y, aparte de esto, para guardar entonces la ley de Moisés. Si la unidad de los apóstoles terminan concluyendo de que no era necesario hacer estas cosas, ¿cómo es que posteriormente se le está pidiendo entonces que aprendan de Moisés? ¿Sí? Lo que tenemos que ver es de que, a modo de conclusión, lo que sí queda por dictamen escrito es de que hicieran estas cosas, pero en ningún momento se le pida a los discípulos, a los gentiles creyentes en el Mesías, a que fueran a las sinagogas a aprender de Moisés. Ahora, tenemos para hacer una pregunta. ¿Acaso los discípulos creyentes en el Mesías, su fe, ellos están siendo instruidos en Moisés o la instrucción que vemos por parte de los gentiles, lo que ellos están recibiendo era apostólico? Porque vemos que el inicio del libro de los Hechos, vemos de que los discípulos permanecían en la doctrina de los apóstoles. Era una doctrina apostólica. No se instruía a los discípulos en cuanto al tema de Moisés. Y vemos que cuando se da por escrito, no se pide en ningún momento, se le da algún tipo de recomendación a que estos fueran a la sinagoga. Ahora, pero ¿por qué se habla y por qué se trae a colación este tema de que Moisés era leído cada sábado en la sinagoga? Porque justamente, como sabemos, en el exilio no, en la dispersión más bien, los gentiles sí tenían por costumbre de reunirse en sinagoga. Ahora, si ellos, los discípulos, o sea, si los judíos, en este caso, veían por parte de este nuevo movimiento tales cosas como las que se proponen acá dentro del contexto, iba a ser de gran tropiezo a la predicación del evangelio. Es por eso que se les recomienda a los gentiles que se abstengan de estas cosas para que el evangelio no sea interrumpido, no sea de tropiezo a esos judíos que se estaban reuniendo, porque iban a entender de que este movimiento, esta novedad, de nada tenía que ver con la Torá o con la verdadera palabra, digamos, en este caso, ¿viste? Iba a ser de gran tropiezo. Pero en forma, sintetizando, vemos de que no se propone en los escritos, dice, a partir del versículo 23, dice, y le escribí por conducto a ellos, y ahí se le da continuación a todo lo que tiene que ver con la carta, pero en ningún momento se propone a que los gentiles tengan
que ir cada sábado a ser instruido en la ley de Moisés. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, claro, o sea, lo que se... De la manera en la que Raíces Hebreas afirma o intenta sostener las cosas que cree es normalmente extrapolando un poquito de por acá, un poquito de por allá, pero nada inconcluso, nada que, o sea, nada en concordancia con el contexto en sí, tanto general como particular, es decir, inmediato. Porque claro, ¿no? Sobre, por ejemplo, Hechos capítulo 20 acerca del primer día de la semana, está diciendo que es el primer día de la semana. Si se quiere hacer una elucubración de que esos cuates estaban guardando Shabbat, para empezar, no dice que fuera una sinagoga, ¿no? Dice un aposento. Luego, am, si se quisiera decir todo eso, no lo diría, sino que dice algo completamente distinto, para partir el pan. Luego, hay que recordar que este texto lo escribe Lucas. Lucas que es de origen no judío, sino griego. Lo que está escribiendo es el primero del sábado, es decir, el primer día después del sábado. Para Lucas, muy probablemente los días, como él los contaba, sí iniciaban al amanecer, no necesariamente bajo una perspectiva judía, que sí es acerca de que, o que sí sostiene que el día comienza en el atardecer del día anterior. Y claro, esto de Hechos capítulo 15 se quiere enmarcar así, ¿no? Y se quiere bajo ese presupuesto de lo que dice ahí acerca de que Moisés es leído en cada sinagoga en el día de reposo, se quiere decir, no, pues, fíjate que no nada más son 4 indicaciones acerca de no fornicar, acerca de no de guardarse de la idolatría, de ahogado y de sangre, sino que son 7, porque también hay que ir a la sinagoga el día de reposo a escuchar a Moisés. Sin embargo, esto no se queda ahí porque, nuevamente, esto se repite con la carta. Y dice, cuando dice, sino que les decimos que guarden estos 4, pasadlo bien, se acabó. ¿Dónde quedó la sinagoga? No, y si usamos nuevamente como referencia Hechos capítulo 21, nuevamente, 9 años después del concilio, cuando Pablo regresa de su tercer viaje misionero, se vuelve a ratificar solo estas 4 cosas. Exacto. 9 años. Una vez estaba debatiendo con uno de raíces hebreas y él me dice, no, porque inicialmente solo estas 4 cosas, pero luego, posteriormente, cuando ellas iban a la sinagoga, iban a ser instruidos, iban a aprender las demás cosas para ello, entonces luego guardar. Le pregunto yo, pero según tu experiencia y lo que tú has podido vivir, qué tiempo una persona estaría ya lista para entonces sí hacer un compromiso y guardar la Torah? Me dice, puede ser a partir de 2, 3 años, me dice él, 2, 3 años. Digo, qué bien, viste. Le digo, lo que pasa es que 9 años después del concilio, 9 años en Hechos capítulo 21, cuando Pablo regresa de su tercer viaje misionero, aproximadamente en el año 58, justamente se vuelven a ratificar estas cosas. Y si podemos ver de que los judíos exactamente guardaban ordenadamente la ley, pero en cuanto a los gentiles le hemos escrito que no hagan nada de esto. Ellos ordenadamente guardaban la ley, pero a los gentiles le hemos escrito que no hagan nada de esto. Y nuevamente, en cuanto a los temas de la ley, se les pide solamente estas 4 cosas por el tema de la importancia que ellos tenían como prioridad predicarle primeramente a los judíos. ¿Sí? Entonces, para esa predicación, para ese trabajo, iba a ser de gran tropiezo. Es más, Jacob, en este caso, que es el que propone estas cosas, vemos que a él se le encomendó el ministerio hacia la circuncisión. Era su preocupación, era su atención. Y son recomendaciones, aún son recomendaciones. Y si hacen así, bien haréis. Son recomendaciones que una persona dentro, si más o menos entendemos el contexto, que él tenía esa carga hacia los judíos, vemos de que él está pidiendo, bueno, ayúdenme en esto, que hagan esto para que no sea de tropiezo, porque por la necesidad y el deseo de que el evangelio sea predicado a los judíos que estaban entre las naciones. Y sobre este argumento que intenta sostener su sistema, él mismo se cae. ¿Por qué? Porque si está diciendo que de 2 a 3 años una persona lleva a ser lo suficientemente versada para guardar la ley, entonces necesariamente tendría que en 2 o 3 años saber y tener bien claro que debe de al menos 3 veces al año presentarse en Jerusalén
en la fiesta de Pesach, en la fiesta de Pascua, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de Sukkot. Pero, ay, si no, graciosamente, o eh, forzadamente, ¿qué pasa ahí? Porque no vemos ningún registro de ningún gentil o ningún grupo, comunidad de Colosas, de Éfeso, de Tesalónica, que 3 años, 3 veces en el año hubieran subido a Jerusalén para celebrar alguna fiesta. Al parecer, no fueron a aprender bien a la sinagoga de Moisés, porque ahí estaba el No templo. aprendieron nada. Sí, hoy se puede justificar. Hoy se puede justificar porque no hay templo, porque y ahí modifican un poco en tema de la fiesta, pero acá, dentro del contexto, sí estaban todas las condiciones para que ellos hiciesen tales cosas. Y sin embargo, no hay un registro histórico a que gentiles estén subiendo a Jerusalén a celebrar dicha fiesta, como es el caso de la Pascua, de Sukkot. ¿Y cuál es la otra que me estuviste diciendo? Pentecostés o Shavuot. Ah, Sí, porque son las 3 fiestas del peregrinaje, exactamente. Y muchos dicen, no, pero es que ellos como no los iban a aceptar, no los iban a aceptar en el templo. Pero es que en el templo existían atrios, un atrio, el atrio gentil. el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los hijos de Israel y el atrio de los sacerdotes. Al menos podían acceder al atrio de los gentiles y nadie les iba a decir nada. Pero bueno. Está muy bueno ese argumento y ya lo he escuchado ya por su parte, ¿viste? Cuando se habla referente a la fiesta y yo creo que es contundente realmente porque no hay forma, ¿viste? De justificarlo, ¿viste? Porque no hay registro histórico. Es lo mismo que pasa con el tema del Shabbat. No hay registro histórico. No hay una comunicación, no hay una enseñanza y tampoco vemos a Dios desagradándose, ¿viste? No hay referente a esto. Lo que pasa, algunos me dicen, no, es que ya lo hacían ya, es que ya lo hacían. ¿Por qué los apóstoles tendrían que dar algún tipo de comunicación o recomendación de algo que ellos ya hacían ya? Si ellos lo dejaron de, si ellos se desviaron o dejaron de hacerlo, bueno, ahí entonces es cuando hubiese este tipo de evidencia, pero no la tenemos porque exactamente ellos ya lo hacían. Son uno de los argumentos que me dan. ¿Cómo usted No, respondería a eso? ¿Cómo usted respondería a eso? Porque no, yo tengo una respuesta para ver qué te parece. Te escucho, te escucho. yo nada más diría, fíjese, guardaban perfectamente Shabbat, así, por lo tanto no vemos ninguna indicación de cómo se debe guardar. Guardaban perfectamente las fiestas, por eso no vemos ninguna indicación acerca de cómo guardar las fiestas, pero, eh, pero pero no hacían lo esencial. Es decir, por ejemplo, se creían unos más que otros y por eso hay la indicación. Pero al parecer como que no les quedó bien entendido que no tenía que fornicar uno con o adulterar con la mujer de su prójimo, con la mujer de su padre y por eso tenían que darle la indicación. Pero al parecer como que los apóstoles se dedicaron a exponerles así para que les quedara bien grabadito el tema de las fiestas bíblicas, pero dejaron de lado un montón de cosas más por las que sí les tienen que regañar, digámoslo así. Sí, exactamente. Y yo lo que entiendo es de que exactamente, o sea, exactamente, estaba la obligación de que fuese comunicado porque los gentiles estaban en completa ignorancia. Cuando Pablo, en el libro de los Romanos, él le dice que procura predicar el evangelio y acusa a gentiles y a judíos, no teniendo ley para acusarlo a los judíos, tiene que acudir al testimonio de la creación, porque estaban en completa ignorancia en cuanto a la ley. Y en Hechos capítulo 16 dice así la escritura, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todo hombre, a todo lugar que se arrepienta por cuanto ha establecido un día el cual jugará al mundo con justicia por aquel varón a quien, etcétera, 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 etcétera. Lo otro es que yo creo que se marca solamente la ley en cuanto a los reprensivos. Por poner un ejemplo, una niña mía, yo tengo 3 hijas, una niña mía están haciendo algo mal hecho y yo me acerco a ella y yo la reprendo. Le digo, mira, no puedes hacer esto, esto está mal, ¿me entiendes? Por esto y estas razones.
Sí, pero la ley no solo tiene un enfoque en cuanto a lo reprensivo, sino que la ley también establece una norma moral y también establece instrucción. Son tres formas en cual son tres formas que tenemos que entender a la ley. La ley en ocasiones está en cuanto a lo reprensivo, pero también está en cuanto a la instrucción, pero también está en cuanto a normas, ¿sí? Es igual que cuando tú vas a un lugar, hay ciertas y determinadas normas que marcan la ética y el valor de la casa o de la empresa o en este caso de la iglesia, ¿sí? Así que también se establecen cosas dentro de las cartas apostólicas como una norma de conducta moral. Así que es ahí donde tendría que surgir la necesidad de que la iglesia sea instruida y enseñada, entendiendo en qué condición estaban los gentiles y plenamente se desarrolla en cuanto a los gentiles dentro del ministerio del apóstol Pablo, ya que a él se le fue comisionado. Claro. No, pues sí, muy claro. Sí. No, y ya, y el mensaje y por qué hacemos este tipo de grabaciones es que las personas como que caigan en sí, ¿no? Si algún adhiriente a Raíces Hebreas llega a ver esta transmisión, pues que caiga en sí porque no hay forma de que se sostenga. Y aunque muchas veces de su lado, de su parte, en sus grupos se dice que, porque yo lo escuché, que el cristianismo está solamente sostenido por un hilito y que lo van a cortar ellos. No, es completamente al revés. El cristianismo lo sostiene Dios. Quienes están sostenidos con un hilito son ellos, si acaso con una raicita, si acaso la podríamos ver así. Entonces, pues más que nada es eso, ¿no? Pues muy bien, mi hermano Yandy. Me gustó mucho este tiempo que tuvimos. Si quiere decir unas palabras. Bueno, nada, mi hermano, ha sido todo un placer y un gusto poder compartir contigo. Espero de que solamente esto sea un inicio, sea el primer paso de todo un camino por delante, al lado de su compañía, la cual me ha sido muy grata y edificante y sigo ahí muy de cerca. Así que las personas que van a estar escuchando esto en modo diferido, nada, Isaac, yo quiero de que usted pueda indicar cómo lo podemos encontrar a usted en las redes sociales, ya sea en los diferentes tipos de canales que usted tenga, donde comunique estas enseñanzas. Y nada, sugiero a la audiencia a mi pequeña audiencia que estoy construyendo de a poco, a que sigan Isaac. Es una persona tremenda, es un crack, el cual yo he aprendido mucho y nada, espero acercarme mucho más a él y seguir aprendiendo y seguir edificándome. Y bueno, nada, ha sido toda una bendición compartir y aquellas personas que van a escuchar, que presten atención a los argumentos, no es por querer hacer una guerra por sí, sino desde la experiencia y de los testimonios de vida, tanto él como yo que hemos tenido, vemos esta necesidad y nada, creemos que Jesucristo es suficiente en nuestras vidas. Claro que Bendiciones sí. para todos. Victoria total y absoluta. Y aquí van a estar apareciendo los canales, tanto el suyo como el mío. Pues muchas gracias a todos. Hasta la próxima.